la vitivinicultura de la mano de un gran especialista y de dos variedades, que son la blanca Racing y la tinta Bonarda, que nos vas a explicar de qué se trata. José Luis Belluccio, bienvenido. ¿Cómo te va, Santiago? Muchas gracias por llamarme. ¿Cómo estás? Un placer. Mirá, gracias. Mirá, lo mismo. Vos sabés que me gusta, propuse el tema Riesling porque a pesar de ser una cepa blanca que en la Argentina no tiene una preponderancia importante por cantidad de hectáreas en viñedos, estamos hablando de tan solo 67 hectáreas que tiene en la Argentina. Siempre tengamos en cuenta que el total de las hectáreas cultivadas con viñedos en Argentina es de 196.000, en donde tenemos, es una de las cepas blancas más importantes que hay en el mundo por su fineza y porque aparte se destaca porque elaborándola bien y cuidándola en el viñedo, podemos llegar a añejarla de una forma realmente muy interesante, muy importante, con algunas características que son distintivas respecto a la gran mayoría de las cepas blancas. ¿Por qué? Porque si vos hablas de la parte aromática de esta cepa, de este cepaje, son las flores blancas y los cítricos, pero también, que esto es lo particular, una nota a combustible o a petróleo en el caso cuando es más longevo en el tiempo, cuando pasaron a lo mejor 6, 7, 8 años en botella, en donde eso es una característica de una gran fineza para esta variedad. Una anécdota muy cortita, una vez me toca ir a una bodega en la Argentina, en Mendoza, y el enólogo, que hacía poco tiempo que había empezado en esa bodega, me dice, vamos a probar un vino muy antiguo, del 92. Y era, esto te estoy hablando, 2018, 2019, una botella del año de la cosecha 92, argentino, de Riesling, en donde ni bien la descubrió, cada persona que pasaba por la puerta del lado de afuera había inundado de tal forma que preguntaban qué era lo que habíamos destapado y querían probarlo. Bueno, eso es la uva Riesling, bien elaborada, como en este caso te estoy contando después de 20 años, es un cepaje realmente muy interesante. Ahora, todo esto, ¿la Argentina exporta esta cepa en vino? Sí, la exporta, pero en una cantidad muy acotada. Te hablo de $236.000 en el año, que es muy poco para los 700 millones que exportamos anualmente al año Claro. 2025. Esa es la gran disputa hoy en día, si elaboramos más o si directamente implantamos más de la Riesling, que su mayoría se la lleva a Mendoza, como siempre, porque estás hablando que en Mendoza hay alrededor de 43 hectáreas sobre las 67. Más del 60% se lo lleva a Mendoza. Con lo cual, estamos hablando de una cepa muy fina que se elabora desde hace muchísimos años en la Argentina y que me gustaba poder compartirlo, Santiago, porque me parece que es una de las cepas más importantes que hay en el mundo, blanca, originaria de la Alsacia cercana a la parte del río Rin, en donde vos sabés muy bien que hay la Alsacia fue devuelta luego de varias idas y vueltas entre Alemania y Francia, fue devuelta en el año 1914, 1915, y hay también una anécdota muy chiquitita, una placa en el suelo del Arco del Triunfo en París, en donde rememora casualmente esa devolución definitiva de la zona de la Alsacia. Algo bastante interesante. Ahí te pregunto si este tipo de uva, ¿cómo podría generar más la Argentina? Porque al parecer no es algo autóctono, esto es algo de los que vos nos contabas que alguien trajo en algún momento este tipo o esta variedad de uva. ¿Se puede hacer mucha más? ¿Yo podría destinar más hectáreas si lo quisiera la bodega? ¿O son diferentes al otro tipo de uva que por ahí es más rentable, José? Mirá, como poder se puede, hay que implantar más. Lo que tendríamos que hacer primero y ante todo, que es lo que venimos hablando desde hace muchos años, Santiago, mucho tiempo, Santiago, es primero tenemos que saber qué es lo que nos demanda el mundo para saber qué es lo que tenemos que elaborar o qué es lo que tenemos que plantar.
en qué tenemos que poner mayor esfuerzo. Si es en mayor cantidad de Malbec, que supongo que sí, yo no creo que esté agotado el tema del Malbec. Si tenemos que ir por el lado del Torrontés, por donde dice la Corporación Vitivinícola que le va a dar mayor impulso actualmente, que es la única cepa argentina, yo te diría que tendríamos que primero intentar ver si el mundo puede llegar a demandar Riesling de Argentina o si vamos por otro lado. Pero como poder, claro que podríamos, por supuesto, y lo hacemos muy bien. Y el otro que habíamos hablado es la tinta Bonarda, que Sí, tampoco señor. es tan conocida por muchos, ¿no? Cuando uno, si estuviera jugando un programa de preguntas y respuestas, diría variedades de vino, y creo que estas dos ninguno las diría, salvo que seas un especialista como vos. ¿Qué pasa con la tinta Bonarda? Mira, la Bonarda es una uva fina, enológicamente hablando, que se elabora desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, finales del siglo XIX, la trajeron los inmigrantes italianos, estamos hablando de actualmente 16.359 hectáreas, que es la tercera variedad enológica fina más implantada, Malbec, cereza, uva cereza y después la Bonarda, y enológicamente muy fina, solamente dos de las tres que te nombré, que es la Malbec y la Bonarda. Pero menos del El 10%, José, mucho menos del menos, 10, ocho por mucho, ciento. estamos hablando del 8,3, 8,4%, exactamente, Santiago, en donde vos lo que tenés es preponderantemente Malbec, estás hablando de más de 46.000 hectáreas, y el resto, todas las uvas que le siguen. Casi la mayoría de las hectáreas, enológicamente hablando, muy finas, se las lleva el Malbec. Repito, estás Claro. hablando de 46.000 hectáreas de Malbec sobre 196.000, en donde vos estás hablando no solamente las hectáreas de uva para vinificar, sino también las uvas de mesa y las uvas para elaborar mosto, en donde vos lo que tenés es que intentar ver de qué manera podés corregir o no, o aumentar en algún caso. En el caso de la Bonarda, como te decía, fue bastante discutido porque no lo supimos exactamente que correspondía a la Bonarda de la Saboya francesa, y ahí me remonto de vuelta un poco a la historia, porque la Saboya perteneció a Italia hasta 1860, en donde Italia, en agradecimiento a la unificación de Italia, le reconoce las tierras a Francia y se las entrega. Esto es al norte de Italia. Y la uva Bonarda que hay en la Argentina es la Bonarda de la Saboya, que se la conoce como Corbeau o como Douce Noir inclusive. Pero esto se determinó muchos años más tarde, en 1962, el ingeniero agrónomo Alberto Alcalde lo puede determinar por ampelográficamente, o sea, por las formas de las hojas y de los racimos, y a su vez, en el año 2008, Carlos Ticio logra en la Universidad de Davis demostrarlo por métodos científicos. A todo esto, tenemos que tener en cuenta que se la confundió durante muchísimos años con la Bonarda piamontesa, y no es en realidad la piamontesa, sino que es la de la Saboya francesa. Ahí te pregunto porque estaba tratando de armar un esquema en mi cabeza, 196.000 hectáreas, un 25% lo tiene el Malbec. ¿Cómo se Exacto. compone el resto? Porque El resto, tengo 8% Bonarda, 25% de Malbec. ¿Quién lleva la otra gran mayoría de estas hectáreas? vos tenés ahí el Cabernet Sauvignon, que es otra uva tinta, por debajo de estas tres que te nombré recién, el Chardonnay por debajo de estas uvas, el Torrontés bastante lejos, porque el Torrontés te estás hablando de menos de 6.500 hectáreas, con lo cual ya lo tenés mucho más fragmentado desde ahí, desde las que nombramos hacia abajo. Claro, o sea que son pocas hectáreas muy dedicadas a especies, digamos, a variedades que no tienen gran comercialización, pero sí para generar algún tipo de blend o para mezclar. No es base directa de un vino. Bueno, vos sabés que la Bonarda, ahí me das el pie exacto, porque la Bonarda fue usada durante décadas para mezclar, para hacer blends de vinos, porque tiene una característica que es fundamental. Tiene un color muy importante y
con eso lograbas aumentarle el color. Vos sabés que vos utilizás distintos sentidos cuando servís una copa de vino. Utilizás la vista, el olfato y el gusto. Y al utilizar eso, el primero que utilizás es la vista. Hay mucha gente que se queda encandilada realmente por los colores extremos o por los colores muy fuertes o muy densos o muy potentes. La Bonarda te daba eso. Entonces, con ese agregado, vos hacías parecer como que estabas delante de un gran vino. Claro, es interesante eso, ¿no? Porque hay veces que los colorantes, cuando no son naturales, distorsionan mucho el producto. Muchas veces uno ve, en el caso de las frutas también, ¿no? Frutas Ujú. que tienen un color sumamente nítido, pero no están hechos, no es una cuestión natural, sino son colorantes artificiales, que en el caso del vino, por ahí el vino de menor calidad, ¿puede usar algún tipo de tinte en vez de una bonarda? ¿O se utiliza este tipo de que sea natural, José? Vos no tenés permitido en la Argentina agregar ningún tipo de colorante que no sea proveniente del jugo de uva, de la fermentación de la uva, o sea, Clarísimo. vino. Tienen que ser variedades con una cantidad de colorimetría, con un color más intenso, en este caso la Bonarda durante muchos años, la Aspirant Bouchet, que es otra de las importantes, con una muy menor cantidad de hectáreas que hay en la Argentina, que sirve para colorear, pero que no te sirve la Aspirant Bouchet para darte cantidad de sabor, solamente para darte cantidad de color. Pero no tenés permitido, si querés llamarlo de alguna forma, agregarle anilinas, solamente todo lo que Solamente. sea vinos. Ahí, para la próxima, quiero que me hables de la colorimetría, si realmente hay combinaciones casi como una paleta de color, de qué puede Ajá. aportar una, qué puede aportar otra. Pero lo vemos la próxima, ¿te parece, José Luis? Con todo gusto, Santiago, te agradezco el llamado, un abrazo muy grande, muchas Un gracias. gran abrazo, José Luis Belucho, con una clara repartición de las hectáreas, de cómo se reparte las variedades, los varietales de vinos en la Argentina, para que podamos conocer un poquitito más sobre la vitivinicultura y los colores que tiene el vino argentino. Quédate, tenemos